Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se conecten este día. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones para Latinoamérica y el Caribe, Let's LAC. Agradecemos a nuestros socios del Centro Regional de Colaboración en Panamá, que es una alianza entre CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por la organización conjunta de este webinar sobre economía circular e innovación tecnológica en residuos sólidos, discutiendo cuáles son las oportunidades en América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a CAF y la Secretaría de la Convención por esta colaboración. Quisiera comentar antes de presentar a nuestros panelistas de hoy que tendremos, pues como ustedes han visto en la agenda, 3 presentaciones temáticas y después de ellas vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Las presentaciones junto con la grabación del webinar estarán disponibles posteriormente en la página web de Let's LAC y tendremos después de las presentaciones el espacio de preguntas y respuestas que yo voy a estar facilitando. Les pido por favor que a medida que tengamos las presentaciones, ustedes escriban las preguntas en el espacio que tienen para ello en su panel de control y yo estaré leyendo las preguntas a los presentadores pues en el espacio de preguntas y respuestas. Mi nombre es Ana María Majano. Yo soy la coordinadora de la Secretaría de Let's LAC. Me disculpo porque estoy teniendo un problema en la visualización de mi pantalla. Ahora sí. Y entonces quisiera pasar a presentarles a nuestros panelistas de hoy. Adelante, Alejandra, por favor. Vamos a tener en esta mañana una breve introducción por parte de Camilo Rojas, quien es ejecutivo principal de la Dirección Corporativa de Ambiente y Cambio Climático de CAF. Luego una presentación de contexto sobre la gestión de residuos en el contexto de la economía circular y el cambio climático por parte de Jordi Pong, quien es coordinador del programa de químicos y residuos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Panamá. Posteriormente tendremos una presentación de Luis Felipe Colturato, director ejecutivo de Metano, Residuo y Energía de Brasil, sobre las tecnologías de metanización y potencial de aplicación en Latinoamérica y el Caribe. Y por último, la presentación de David Pintre, director de ventas internacionales de Sudco Recycling Technique de Alemania, quien nos va a conversar sobre el tratamiento mecánico biológico, ventajas y barreras para su implementación en Latinoamérica. Muchas gracias a Camilo, Jordi, Luis Felipe y David por estar esta mañana con nosotros. Esperamos tener una muy rica experiencia de aprendizaje y de discusión con base en las presentaciones que ustedes nos harán. Así que dejo ya a Camilo, por favor, para la introducción. Ana María, muchísimas gracias. Quería darles una bienvenida a todos los participantes de este importante webinar. En nombre del Centro Regional de Colaboración, como ya señalaba Ana María, es una alianza entre CAF
y la Secretaría de Naciones Unidas para el Cambio Climático. También quería agradecer muchísimo al numeroso grupo de asistentes que tenemos de todas partes de Latinoamérica, en particular de Argentina. Vemos también que hay participantes de países de la región andina, de México, de Estados Unidos, así como de Europa y algunos de Asia. Mil gracias, espero que sea gratificante y de mucha utilidad este webinar donde queremos impulsar la acción climática. Quería comentarles brevemente, el centro regional, como bien señala Ana María, está basado en Panamá y está enfocado sobre todo en el tema de la acción climática, en ayudar a los países a implementar las contribuciones nacionales en el marco del Acuerdo de París. También apoya todo lo que es el desarrollo de mercados de carbono y la colocación del precio del mismo carbono y por supuesto también todo lo que son sistemas de monitoreo, reporte y verificación, así como lo que compete al tema del ciclo de proyecto en el MDL. Bien, quería darles algunos mensajes cortos en los siguientes 2-3 minutos y por supuesto en el marco de la COP que termina ahora el próximo viernes. Quería traerles algunos mensajes que ahí se han discutido y sobre todo el más importante es el tema de la urgencia climática. Después de 3 años de unos volúmenes estables de gases de efecto invernadero, se ha visto que este año, digamos, se muestra un crecimiento que no se sabe si es una tendencia o es un tema puntual, pero de todas maneras llama la atención, digamos, la manera como están creciendo las emisiones durante este año y eso de alguna manera está ligado, por supuesto, a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En el año 97, hace 20 años, los que estamos involucrados en este tema desde hace algún tiempo en el protocolo de Kioto vuelve una preocupación porque teníamos niveles de 380 partes por millón y pues el objetivo era mantenernos por debajo de 400. Pues hace 20 años esa era la preocupación y hoy en día pues parte de la urgencia climática radica en que ese umbral ya lo pasamos. Estamos ya en este año por encima de las 400, muy cercano a las 408 partes por millón, y realmente este es un indicador preocupante porque por supuesto está ligado al aumento en la temperatura. Pero digamos, en este marco hay una cantidad de oportunidades y respuestas que la comunidad internacional está dando, que son una oportunidad que queremos, digamos, transmitir y promover la aplicación a través de este webinar. Creo que la primera y más importante está sobre un reporte que es el GAP Report del 2017 que ha hecho UNO Medio Ambiente, donde señala los contaminantes climáticos de corta vida como una enorme oportunidad para justo reducir la temperatura en los próximos 20, 30 años de 0.3 a 0.9 grados. Nos parece importante, entre ellos está toda la acción que podamos hacer para mitigar el metano, con un 50% de potencial en este marco, seguido de lo que es el black carbon, que es prácticamente emisiones asociadas a la combustión incompleta de combustibles fósiles. Digamos, esta estrategia permite rápidamente llegar a las metas del Acuerdo de París y dos, tiene un efecto también colateral sobre la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es tan importante, digamos, abordar estos temas y en particular el metano, que en nuestra región prácticamente es una gran oportunidad, dado que los residuos que estamos manejando prácticamente son un 50% de contenido orgánico y tienen una repercusión, como ustedes van a ver, en materia de cristalizarlo a través de oportunidades para generación de energía y temas de agricultura. De otro lado, en el marco de la COP también se ha hecho insistencia sobre mantener el volumen de recursos de dinero para estructurar y promover proyectos. La idea es mantener el nivel de los 100.000 millones de dólares por año que se quiere movilizar a nivel internacional para todo lo que es la acción climática. Y también se está viendo la importancia creciente del sector privado como un actor clave en las metas de París. De otro lado, un tema muy pertinente al webinar es la reciente alianza que se firmó a nivel de ciudades y de regiones para que voluntariamente giren metas y reporten los avances que hagan en materia de cambio climático. Está ya disponible el portal. Se han vinculado alrededor de 7.400 ciudades en 121 países y esto, pues, como es bien sabido, porque el nivel de ciudad prácticamente estamos manejando el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de combustibles fósiles, sobre todo debido a los sectores de transporte y energía. El otro tema relevante es el carbon pricing o la colocación de precio del carbono y los mercados asociados a ello, por supuesto. Ahí en particular, recientemente, el presidente Macri de Argentina ha hecho un llamado para involucrar en la reforma fiscal
el tema del impuesto al carbono. Ya varios países, entre ellos Colombia, por supuesto México y Brasil y otros sectores en la región ya le han colocado precio al carbono, que está más o menos en promedio alrededor de $5 por tonelada, y esto genera una acción y es reconocido en el marco de la COP como una de las gestiones más importantes y con más impacto para lograr las metas impuestas de manera, digamos, voluntaria por los diferentes países en el marco del Acuerdo de París. Finalmente, dos anuncios breves. El primero es que CAF, como agencia del Fondo Verde del Clima, viene trabajando fuertemente para traer recursos nuevos a la región, recursos concesionales. Son recursos que permiten estructurar proyectos, permiten, digamos, otorgar líneas de crédito, también involucrar recursos para equity y garantías. Pensamos que esta es una oportunidad para desarrollar proyectos, digamos, en unas condiciones concesionales y apalancar también recursos de diferentes actores, en particular del sector privado. Y el segundo anuncio va justo en la dirección de que el próximo año estaremos en el primer semestre haciendo una publicación justo muy atinente al webinar sobre el tema de economía circular, gestión de residuos sólidos urbanos e innovación tecnológica en estos sectores y bien acompañado de una serie de casos de estudios, una publicación que estaremos colocando en nuestro website. Una vez más, muchísimas gracias por su atención, agradecimiento al Slack por la plataforma y los dejo pues con tres expertos de la región muy reconocidos por su trayectoria y sus logros en el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Estaremos atentos a la publicación para compartirla también en nuestra página de recursos de Let's Slack y compartirla con nuestra membresía. Quisiera ahora darle la bienvenida a Jordi Pont. Jordi es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un diploma de estudios avanzados en Ciencias del Mar por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es coordinador del programa de Químicos y Residuos en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Jordi, muchas gracias por darnos esta presentación que nos servirá como contexto para los casos específicos que vamos a discutir posteriormente. Muchas gracias y adelante con tu presentación. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Tan solo confirmar si se me está escuchando y se ve bien la presentación. Sí, escuchamos muy bien y vemos también la presentación. Gracias, Jordi. Excelente. Bueno, en mi caso, tal como se ha mencionado, voy a dar simplemente una breve introducción, básicamente de tipo contextual y conceptual, enfocada en este caso cómo se relaciona la gestión de residuos con la economía circular y también con el cambio climático. En primer lugar, ya se ha mencionado, pero quisiera recordar y enfatizar que la gestión de residuos es parte integral de la Agenda del Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, en el sentido de que veremos que una gestión avanzada e integral de residuos puede contribuir a práctica totalidad del avance de los 17 objetivos que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Destacar también que la agenda incluye además algunos objetivos y metas directamente relacionadas, de hecho, con la gestión de residuos, como algunas que pueden ver en pantalla, y que estas metas son relacionadas pues, en el ámbito de ciudades, consumo y producción sostenible o crecimiento económico, y que son de cumplimiento universal, es decir, todos los países deberán demostrar en los próximos años cuáles son los avances y los progresos en relación a estas metas. Vemos, por ejemplo, que hay objetivos específicos relacionados con la gestión racional de todos los desechos, como en el caso de la meta 12.4, que de hecho ya se establece una meta bastante a corto plazo, es decir, en un par de años, en el 2020, ya se esperaría que todos los países pudieran asegurar una gestión racional de los químicos, pero también de todos los desechos.
También se plantea una reducción considerable de los residuos, como vemos en las metas 12.5 o 12.3 de aquí al 2030, en unos 12 años, para reducir la generación de los desechos urbanos y también, por ejemplo, los desperdicios de alimentos. Entonces, vamos a ver cómo estamos, en qué tendencias estamos encaminados o no en relación con estas metas contextuales. En primer lugar, de hecho, para cumplir estos objetivos, implicaría hacer efectiva la ya conocida jerarquía de la gestión integral de residuos, donde se prima, donde cualquier modelo, sistema o estrategia de gestión de residuos debería priorizar en primer lugar las opciones de prevención, minimización, el reuso, el reciclado y finalmente lo que ya no se pueda aprovechar desde el punto de vista material o energético, la disposición final a través de instalaciones adecuadas como los rellenos sanitarios y evitar siempre y erradicar lo que es la disposición no controlada. La realidad es que en América Latina y el Caribe, lo que observamos es que actualmente, si bien se han hecho avances muy importantes en los últimos años, las últimas décadas, en cuanto a los sistemas de recolección y disposición de residuos, todavía podríamos estimar que aproximadamente el 90% de los residuos básicamente van a disposición final, la mitad de los cuales pues ya van a relleno sanitario, pero todavía hay porcentajes, cantidades significativas de residuos que se disponen de manera inadecuada en lo que se conocen como los botaderos. Respecto a la recuperación, que es lo que deberíamos estar priorizando junto con la prevención, es difícil tener datos concretos sobre cuáles son los porcentajes que los países están realmente recuperando, porque hay una gran presencia del sector informal, pero pueden variar entre 1 o 20%, con lo cual podríamos estar hablando de un 10% de lo que se puede considerar recuperación en las diferentes formas y tendríamos que ver cuáles, aquí esto tampoco no hay indicadores, qué es las acciones de los consumidores y las empresas para que se dejen de generar residuos. Podríamos estar hablando de una cantidad realmente pequeña en estos momentos. De manera que en cuanto a la gestión racional de los residuos que se plantea, vemos que todavía hay mucho margen de mejora, mucho recorrido en este aspecto. Y en cuanto a lo que sería la prevención en la generación de residuos, vemos que la tendencia realmente es opuesta. En general, en América Latina y el Caribe, como en muchas otras regiones y a nivel global, se observa una tendencia a intensificar el consumo. Durante los últimos 40 años podemos ver, como la gráfica que se nos presenta, ha habido un progresivo aumento del consumo de la demanda de materiales por cápita en este caso. Es decir, actualmente ya se estima que en promedio en la región un habitante ya demanda de 30 kilogramos de materiales al día para lo que el funcionamiento de la economía tal como está diseñada actualmente. Lo que se percibe más claramente es la parte que se desecha en los residuos sólidos municipales, pero que ahí también ha ido creciendo, es decir, también ha ido aumentando la tasa de generación de residuos y estaríamos ya a nivel promedio de la región aproximadamente en 1 kilogramo por habitante día, pero esto no nos deja ver que hay una gran cantidad de material que se moviliza, que demanda en nuestra economía para las construcciones, para las infraestructuras, para la alimentación, etcétera, y que este requerimiento de materia total está aumentando progresivamente. Y esto, de alguna manera, responde al modelo tradicional e insostenible de la economía lineal, es decir, la extracción de los recursos naturales, asumiendo una fuente ilimitada de recursos y materiales y energía que se extraen para producir los productos y sistemas que utilizamos en la economía y que finalmente se descartan, asumiendo también una capacidad ilimitada de absorción de los desechos y las emisiones. Esto nos ha llevado a una situación
en que ya estaríamos requiriendo 1.6, el equivalente a la capacidad del planeta Tierra para proporcionar los recursos que se consumen al nivel actual y absorber los desechos en forma sólida, líquida y gaseosa que se están generando. En contraposición a este modelo, pues últimamente ya se está planteando y conversando intensamente acerca de este cambio de paradigma hacia la economía circular, que básicamente plantea 3 principios fundamentales. En primer lugar, preservar y mejorar el capital natural, haciendo un uso, controlando el uso de los recursos no renovables y haciendo un uso balanceado de los recursos que son renovables. En segundo lugar, optimizar el rendimiento de todos los recursos mediante la circulación, mediante potenciando la circulación de los productos, su durabilidad, la reutilización, etcétera. Y en tercer lugar, promoviendo la eficiencia de nuestros sistemas, de nuestra economía, para minimizar todo lo que son, en definitiva, las ineficiencias del sistema, que son en forma de fugas o externalidades negativas, como las emisiones, como como los desechos en sus diferentes formas, si bien reconociendo que siempre habrán límites a la recirculación, al reciclaje. Ahí está la segunda ley de la termodinámica también para ponernos esos límites, pero hay mucho margen también de optimización al respecto. Ahondando un poquito más en cómo la economía circular se relaciona con la gestión de residuos, quisiera aquí poner un poquito de énfasis en todo lo que precede lo que es el ciclo de la gestión de residuos. Muchas veces cuando diseñamos los modelos y queremos optimizar la minimización y la gestión óptima de los productos residuales, quizás no tenemos del todo en perspectiva todas las recirculaciones que pueden ocurrir antes de que depositamos un determinado producto o desechamos un determinado producto y esperamos que se recicle en el mejor de los casos. Tenemos en primer lugar oportunidades que desde un punto de vista del diseño y de la prevención nos pueden contribuir mucho también a mejorar la sostenibilidad del sistema, como es aumentando lo que es la durabilidad de los productos, lo que sería también promoviendo el mantenimiento, la reparación también de estos productos, lo que es la reutilización de estos productos, así como también la recuperación de los productos en sí, que vuelvan a formar parte del circuito de la fabricación y la distribución de los mismos. Obviamente, también tenemos que optimizar todo lo que son los ciclos de los materiales una vez los hemos desechado, ya sea como para recuperar los mismos, como para recuperar las materias primas que los componen. Es decir, en definitiva, que un enfoque preventivo es clave para maximizar esta recirculación de productos y materiales. Entrando, viendo un poco también esta visión de ciclo, cómo nos permite también entender la relación entre gestión de residuos y cambio climático, y donde también se presentan oportunidades importantes para contribuir a la reducción de estas preocupantes tendencias que ya nos señalaban Camilo al inicio de la sesión. Vemos en este diagrama cómo a lo largo del ciclo de las diferentes etapas en lo que es la extracción, el transporte, la manufactura, el uso de los diferentes recursos, son momentos, son etapas en las que se van generando diferentes tipos de emisiones de CO2 y otros gases también que afectan el cambio climático, como el carbono negro o el metano, que también se ha comentado. Y una vez que se van descartando los diferentes materiales, se pueden dar las operaciones de reciclaje, donde también las propias operaciones de reciclaje tendrán asociadas un consumo energético y transporte y, por tanto, unas emisiones directas, pero el hecho de estar reciclando materiales nos evita la generación de unas emisiones equivalentes de CO2 gracias a lo que sería la energía evitada, que siempre será superior si la extraemos de las materias
primeras. Una vez supuestamente hemos agotado las posibilidades de reciclaje, se transportan los residuos que van a disposición y hay una variedad de opciones de tratamiento, algunas de las cuales veremos posteriormente con las otras presentaciones, como el compostaje, el tratamiento mecánico y biológico, que también obviamente tendrán unas emisiones directas asociadas, pero principalmente nos están evitando también unas emisiones de gases de efecto invernadero. La disposición final en rellenos sanitarios también generan emisiones por la descomposición de la materia orgánica, particularmente en forma de metano, pero se da al mismo tiempo también un secuestro de ese carbono y si conseguimos aprovechar el biogás generado, nuevamente estamos evitando, por el uso de la energía, por el aprovechamiento energético, estamos evitando emisiones del sector energético. En este sentido, vemos que aquí el sector de residuos tiene una serie de emisiones que se pueden considerar directas, que son las que contabilizan en los inventarios de gases de efecto invernadero, y se estima que a nivel global puede estar entre el 2, 3, hasta el 5% de las emisiones directas corresponderían al sector de residuos, que son las que tenemos que tratar también de evitar desde este sector. Pero lo que quisiera destacar es el impacto potencial del sector de residuos para evitar emisiones en el resto de los sectores de la economía. Y este impacto, el alcance de este impacto se ha estimado en una cifra bien significativa, en alrededor del 15 o al 20%. Por ejemplo, la FAO estimó que simplemente si consiguiéramos eliminar, o sea, gestionar el desperdicio de alimentos que está ocurriendo actualmente, se podría reducir un 9% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y esto, de hecho, se puede, no es de hecho teoría, se puede demostrar cuantitativamente, y para el conjunto de países de Europa que han ido contabilizando cuáles son las emisiones directas del sector de residuos, pero también las emisiones evitadas por estas operaciones que hemos ido señalando anteriormente, vemos cómo las emisiones directas fueron creciendo desde los años 90 levemente, pero ya han ido disminuyendo, principalmente debido a una disminución y mejora en la gestión de los rellenos. Aquí vemos que en la barra azul, cuál sería la contribución de las emisiones directas de los rellenos sanitarios, de los vertederos controlados, seguido de las emisiones de las operaciones de incineración y las emisiones directas del reciclaje. Pero al mismo tiempo podemos ver cómo progresivamente también hay unas emisiones que son evitadas por el aprovechamiento del biogás en menor medida, también por el aprovechamiento energético de los residuos que generan electricidad, pero sobre todo, como pueden observar, por el reciclaje. Habiendo llegado en Europa a una tasa de aproximadamente un 40% de reciclaje, ya es el principal contribuyente, de alguna manera, a la reducción de emisiones en otros sectores. De manera que la línea roja, que es el balance neto de las emisiones del sector de residuos, prácticamente está llegando a convertirse en un reductor neto de las emisiones. Y esta es la tendencia que realmente es la que debemos promover y esperar que el sistema, que una política avanzada de gestión de residuos contribuya a reducir netamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es debido, aquí para que lo tengan, porque hay un potencial muy elevado de reducción de emisiones de algunos de los materiales en comparación con sus emisiones si se extraen directamente. En definitiva, para concluir, el mensaje sería cuáles serían las principales líneas que deberíamos estar promoviendo. En primer lugar, como habíamos visto, tener los residuos bajo control, es decir, para evitar los impactos que actualmente todavía se están generando por el vertido incontrolado, por la quema de residuos, por la contaminación que esto genera, y asegurar que toda la población tiene acceso a los servicios básicos de la gestión de residuos. A corto plazo, lo que realmente tenemos que hacer es
acabar de tener el sistema de gestión de residuos bajo control. Y también no hemos conversado en este espacio, pero también es muy importante la gestión adecuada de los residuos peligrosos, que en la región todavía hay carencias importantes. Y al mismo tiempo sentar las bases y pasar ya de una economía, de un paradigma de economía lineal a una economía circular, poniendo el énfasis en estas oportunidades que hemos visto de prevención de residuos y enfoque en el cierre de los ciclos. Este sería, a modo de síntesis, un poco los posibles líneas de acción a tener siempre en cuenta. Finalmente, tan solo les dejo aquí también algunas diapositivas de los principales ámbitos de trabajo que en respuesta a estos desafíos se promueven desde el ámbito natural de trabajo de ONU Medio Ambiente, que serían 3. En primer lugar, el análisis y prospectiva para crear también conciencia, cuál es la situación a nivel global y en las diferentes regiones. Y estamos elaborando algunos informes de perspectiva en este sentido y esperamos ya de aquí poco concluir el informe regional de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe. Otro ámbito natural de trabajo para una organización como la nuestra es, evidentemente, todo el tema de política y normativa, asegurar que la gestión de residuos esté en la agenda internacional, facilitar las reuniones y las negociaciones de los diferentes gobiernos y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas a los países para el desarrollo tanto de estrategias nacionales, de políticas de gestión de residuos, como de marcos legislativos integrados, holísticos para la gestión de residuos. Y un último ámbito que también le tenemos pues mucho cariño es el tema de la capacitación y la sensibilización. Y recientemente les ponemos aquí algunos ejemplos, trabajando tanto a nivel de lo que sería la educación de posgrado, creando un modelo de maestría para la gestión de residuos con algunas universidades de la región, también trabajando con nivel de educación primaria y secundaria, con algunos materiales educativos en algunos proyectos que estamos realizando, en este caso en Santa Lucía, y también pues todo lo que es la capacitación con los técnicos gubernamentales a nivel municipal y nacional, y tan solo anunciarles un seminario que estaremos haciendo la semana que viene en Brasil sobre las oportunidades para la gestión de residuos orgánicos en América Latina y el Caribe. Así que, sin más, espero que esta presentación les haya dado esta introducción a los conceptos que se van a ir viendo más en detalle, y quedo atento a cualquier pregunta o cuestión que quieran hacerme llegar en esta sesión o a través del correo electrónico. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias también a las más de 270 personas que están conectadas desde diferentes lugares de América Latina y otras regiones del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Pasamos ahora a la presentación del ingeniero Luis Felipe Olturato. Luis Felipe es un ingeniero ambiental con maestría en tecnología ambiental y un doctorado en saneamiento. Trabaja desde hace 15 años en temas de planificación, gestión y tratamiento de residuos y efluentes, generación y uso del biogás. Y ha realizado visitas técnicas y consultorías a más de 200 instalaciones de tratamiento de residuos y efluentes en diversos países de América Latina, Europa y Asia. Luis Felipe, muchas gracias por estar con nosotros este día y compartir su experiencia con los miembros del Let's LAC y los invitados que nos acompañan este día en el webinar. Adelante. Muchas gracias. Primero me gustaría saber si me oyen bien y si ve bien la presentación. Sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días, tardes y noches a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco de tecnologías de metanización y el potencial de aplicación en Latinoamérica y en el Caribe. Bueno, antes de hablar de tecnologías, me gustaría recordarles de la problemática de la fracción orgánica de los residuos, que es eso que vamos a trabajar. Sabemos actualmente que aproximadamente mitad de los residuos sólidos urbanos es biodegradable, o sea, son restos de comida y que en nuestros rellenos sanitarios genera el metano lixiviado que hace el daño
obviamente, para nuestro planeta. Y un estudio recién publicado por FAO nos indica que si la materia orgánica fuera un país, tendría la tercera mayor emisión de gases de efecto invernadero en el mundo, así que es un reto mundial en conseguir hacer una reducción de la generación de la materia orgánica de los países y también tenemos una meta básicamente global de reducción de la disposición de este material en rellenos sanitarios. Así que tenemos diversas instituciones que tienen ahora programas direccionados a esta disminución y reducción de lanzamiento de materia orgánica en rellenos sanitarios. Bueno, respecto a la jerarquía de la gestión de residuos orgánicos, en un primer momento tenemos que recordar que el residuo orgánico es alimento, o sea, son sobras alimentarias que se van a la basura. Entonces, en un primer momento tenemos que tratarlo como alimento y ahí tenemos que tener etapas de reducción de alimentación humana y animal. Y cuando este alimento se convierte en un residuo, ahí sí tenemos que tener metas de tratamiento, y es de eso que vamos a hablar, y luego disposición. Bueno, hablando de tratamiento, este tipo de sistema empezó básicamente en Europa, en los idos del año 2000. ¿Por qué? Porque en 99 hubo la primera normativa que tenía metas claras de reducción del descarte de la materia orgánica en rellenos sanitarios. Así que los países empezaron a tener que cumplir con estas metas y en este sentido empezaron a desarrollar tecnologías de tratamiento de esta fracción. Y respecto a las tecnologías, básicamente tenemos dos tecnologías. Las dos son tecnologías biológicas, o sea, necesitamos de microorganismos para hacer el tratamiento, o sea, la degradación, estabilización de la materia orgánica. La primera forma es lo que llamamos una vía aerobia, o bien un compostaje donde microorganismos con oxígeno hacen la degradación de la materia orgánica, generando básicamente compost y un gas que es compuesto básicamente de CO2 y vapor de agua. Y la segunda tipo de tecnología es la anaerobia o metanización o biometanización, en que también microorganismos hacen la degradación de esta materia orgánica, convirtiéndola en compost, pero también en un gas que contiene metano, que podemos transformar este gas en energía. Así que en la primera parte, o sea, consumimos energía, y la segunda tecnología tenemos una producción de energía. Y es de eso que vamos a discutir. O sea, tenemos la metanización o la digestión anaerobia, que podemos trabajar con distintos sustratos. Tenemos que hacer un pretratamiento para luego hacer la degradación en un tanque para generar un gas que, dependiendo del tipo de tratamiento, lo convertimos en gas vehicular, podemos inyectar en la red de gas natural, podemos transformar en electricidad o calor, y el material que nos queda podemos transformarlo en un compost sólido o líquido, dependiendo del tipo de tecnología. Y para recordar también, es importante decir que una planta como esta necesita de un tratamiento mecánico biológico, que es eso que vamos a escuchar un poco de David. O sea, aquí están los digestores y todo lo demás son etapas de pre y post tratamiento, y por eso nuestra tecnología tiene que estar pensada en estos dos sistemas también. Entonces, hablando de sustrato, tenemos que tener en cuenta que nuestro sustrato puede ser el biowaste, lo que en español llamamos DEFORM, que es la fracción orgánica de residuos municipales, que son los residuos generados por grandes generadores, o sea, mercados, restaurantes, centros de abasto y todo eso. Y luego el Organic Fraction of Municipal Solid Waste, que es la MOR, que es el material orgánico recuperable, o sea, la basura nos viene toda mezclada y tenemos que tener un proceso de separación de este orgánico para tratarlo.
Respecto a los subproductos, la metanización siempre generará compost, que es un subproducto de elevado valor ambiental y económico, pero es fundamental tener reglamentación para la utilización del compost en nuestros países. Y el otro subproducto es el biogás, que su utilización ya es una alternativa consolidada en nuestro país, en diversos países del mundo, sea para el uso vehicular, inyección en la red, energía eléctrica o térmica. Y bueno, hablamos mucho de mitigación de emisiones de gases del efecto invernadero, pero aquí tenemos que hablar un poco de adaptación al cambio climático, porque lamentablemente ya sabemos que el cambio climático está ahí, entonces tenemos que tener alternativas de adaptación a este cambio, y esa tecnología nos permite hacer una recuperación de suelos desertificados, porque el compost funciona como un topsoil para estos suelos, o sea, agrega materia orgánica al suelo, una reordenación del ciclo de agua, carbono y nutriente. También el compost funciona como una esponja que hace la retención de agua en el suelo, y luego la energía nos permite hacer una descentralización y una seguridad energética para nuestros países. Y bueno, las tecnologías, tenemos básicamente 3 tipos de tecnología, que la tecnología se fue evolucionando desde los años 2000 en 3 generaciones. La primera generación, lo que le llamamos sistema húmedo, la segunda el sistema seco, y la tercera el sistema extra seco, y como pueden percibir, o sea, tiene que ver con la concentración de agua en el digestor. Entonces, los digestores vía húmeda, como he dicho, fue la primera tecnología desarrollada para residuo sólido urbano, es derivada de reactores de lodo. Entonces, nuestro substrato, lo que hacemos es añadir agua para quedar como si fuera una sopa para meter dentro del digestor, y obviamente el digestato, o sea, el material que sale del digestor, sale también con una gran cantidad de agua, que es necesario entonces hacer una separación entre sólido y líquido. Actualmente esa tecnología es utilizada principalmente para biowaste, o sea, para la FOR, y aquí podemos ver el material de entrada y luego, después de nuestro tratamiento, el material que se queda para entrar dentro de nuestros digestores. Entonces, para eso, obviamente, en grandes plantas tenemos que un sistema de pretratamiento muy grande, para donde tenemos criba, pulver, sedimentadores y otros equipos para hacer justamente la transformación de material sólido en material líquido para ser degradado en digestores, que básicamente utilizamos el sistema de mezcla completa, o CSTR en inglés, donde es un gran tanque con un sistema de calefacción y un sistema de mezcla como si fuera una gran licuadora que hacemos esta degradación. Luego, el material que sale, el digestato que llamamos, necesita una etapa de post-tratamiento donde hacemos la separación sólido-líquido. Para eso utilizamos prensas centrífugas en este proceso. Entonces, nuestro material que sale, nuestro digestato es convertido en fertilizante líquido en una parte y compost por otra. Pero muchas veces no tenemos, o sea, por cuestiones de logística, el fertilizante líquido se transforma en agua residual. Entonces, en este sentido, la tecnología se evolucionó para disminuir la cantidad de lixiviado. Y la tecnología, los digestores de vía seca, fue la segunda tecnología donde no es necesario agua de dilución. O sea, el material llega y hacemos una recirculación del digestato y hacemos la introducción del material. Pero lo que nos queda, o sea, el digestato se queda en una forma de lodo, tampoco se queda, o sea, sólido. Entonces, actualmente es utilizado principalmente para biowaste. Las bombas de introducción, utilizamos básicamente las bombas de hormigón, que son sistemas de bombeo por pistón, donde el material de entrada se mezcla con el digestato para hacer la introducción del material en el digestor. Tenemos básicamente reactores cilíndricos, los grandes fabricantes son Valorga y Dranco, y los reactores rectangulares que trabajan en un sistema de flujo pistón, donde es necesario un sistema de mezcla, que ahí trabajamos con Compogás y BRV.
También lo que sale, como he dicho, o sea, sale un lodo del material que también necesita una etapa de desagüe para la separación sólido-líquido. Entonces, actualmente estamos discutiendo si es un sistema seco o un sistema de lodo, solamente para hacer una denominación adecuada. Y hace poco tiempo fue desarrollada la tecnología extra seca, o sea, la última tecnología desarrollada para trabajar con la fracción orgánica de residuos municipales, donde no es necesaria agua de dilución y el sistema opera en batelada, en batch, o sea, son varios digestores donde no es un sistema en continuo. Eso sí da una gran robustez para operar con impropios, porque siempre estamos abriendo el digestor y removiendo el material que está dentro del mismo. La gran ventaja también es que el digestato nos sale como un sólido, una fracción sólida, donde con una pala cargadora podemos cargar el material y removerlo de dentro del sistema, y actualmente es lo más utilizado para tratar residuo no segregado en la fuente. Aquí una foto de Becon, de una planta en Múnich, y podemos ver el material para tratar, que vemos que hay gran cantidad de impropio, y con la pala se mete el material dentro del digestor. Entonces, hacemos una recirculación del lixiviado, lo metemos en un tanque y luego hacemos una aspersión en la parte superior para hacer la lixiviación de los ácidos orgánicos del residuo y también una inoculación del material. Aquí vemos el material de entrada en mano izquierda y el material de salida, o sea, podemos ver la reducción de volumen y también la composición en términos de sólidos de este tipo de sistema. Entonces, cuando sacamos el material, hacemos un cribado del material y ahí podemos eliminar los impropios del mismo. Y bueno, hablando de potencial de aplicación en Latinoamérica y en Caribe, yo diría que el potencial es enorme, como dijo Jordi, o sea, tenemos mucho que hacer. Somos básicamente 650 millones de habitantes que generamos mitad de nuestra basura es orgánico, o sea, generamos un promedio ahí de unas 300.000 toneladas por día de materia orgánica, que lamentablemente tenemos muy pocas tecnologías de tratamiento en nuestros países. Así que hay una oportunidad enorme para cambiar eso, y esa tecnología yo veo que es una gran tendencia que podemos utilizar en nuestros países, pero para eso hay que tener una gran reglamentación del mercado en términos de gestión de los residuos urbanos, para que podamos hacer la implantación de los proyectos y la utilización de los subproductos. Y también hay que haber un desarrollo de capacidades locales, y para eso aquí estamos, o sea, hay que haber programas de capacitación para que podamos hacer términos de referencia, evaluar proyectos, aprobar proyectos, o sea, ¿cómo vamos a aprobar un proyecto si no sabemos qué tenemos que mirar en el mismo? En mi opinión, también hay que haber un gran desarrollo tecnológico en nuestros países para no depender de tecnologías importadas. Entonces, tenemos que desarrollar personal para desarrollar proyectos, para desarrollar construcción de los equipos, operación y mantenimiento de las plantas. Entonces, en términos de reglamentación del mercado, la primera pregunta es, ¿tenemos una política nacional de residuos en nuestros países? Y en esas políticas hay incentivos para disminuir la cantidad de orgánico enviado a los rellenos, hay incentivos para el tratamiento, hay metas de reducción. En este sentido, tenemos que tener políticas nacionales, estaduales y municipales. Luego, para nuestros subproductos, por ejemplo, en Argentina hoy, actualmente, el precio del biogás se puede llegar a $190 por megawatt. O sea, hay un incentivo para la utilización de este tipo de energía. Aquí en Brasil tenemos una resolución que podemos inyectar el biometano en la red de gas natural. Y también, obviamente, tenemos que tener incentivos y proyectos para la aplicación del compost. O sea, no es un compost de la basura, es un compost de calidad A3, por ejemplo, que tiene un valor de mercado mucho superior.
Y en términos de desarrollo de capacidades locales, en mi opinión, tenemos mucho lo que compartir y enseñar, mucho que aprender y mucho que hacer. Y América Latina y el Caribe tienen el potencial para crear una gran red de cooperación y capacitación en el tema, donde podemos compartir expertos, proyectos pilotos, sus lessons learned, avances en reglamentaciones locales, etc. O sea, no tenemos que inventar la rueda, la tecnología está ahí. Lo que tenemos que hacer es como hacer una red de cooperación. En este sentido, aquí en Brasil estamos en fase de comisionamiento de la primera planta de tercera generación en América Latina y Caribe, donde es una iniciativa de metano junto con la universidad local, el Banco de Desarrollo Local y la Compañía de Limpieza Urbana de Río de Janeiro, y ya están todos invitados que queremos transformar esta planta en un gran centro de capacitación para nuestra comunidad. Y es eso, tenemos que juntar las manos para cambiar este gran reto que tenemos de hacer saneamiento con nuestros residuos sólidos urbanos. Y es eso, yo me quedo atento a las preguntas y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por la presentación, por compartir estos conocimientos. Tenemos varias preguntas, pero vamos a dejarlas, como habíamos dicho, para el final de las presentaciones. Nos falta todavía una. Quisiera comentar que somos ya más de 280 personas conectadas. Entonces, no podemos abrir el micrófono para que ustedes hagan las preguntas. Así, a quienes han levantado la mano, lamentablemente no podemos abrir el micrófono. Yo voy a leer las preguntas, así que si tienen preguntas o comentarios, por favor, escríbanlas en el espacio que tienen para ese efecto en su panel de control y yo voy a leerlas en la etapa de preguntas y respuestas. Ahora, muchas gracias a Jordi y a Luis, y por favor a la espera de las preguntas que tenemos para ustedes. Y quisiera ahora darle la bienvenida a David Pintre, quien desde el año 1999 ha trabajado en el sector de plantas de tratamiento de residuos sólidos y no peligrosos, diseñando, fabricando y suministrando instalaciones en más de 100 proyectos en América Latina, así como en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Tiene una vasta experiencia en el diseño y concepción de instalaciones de tratamiento mecánico biológico y en las instalaciones de Waste to Energy. David, muchas gracias por estar con nosotros este día. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Ana María. Buenos días, buen día a todas y todos los asistentes a este evento webinar y gracias por su participación. Confirmar primeramente que se me escucha y se ve bien mi presentación, por favor. Muy bien, muchas gracias. Estupendo, muy bien. En primer lugar, quería agradecerle a las plataformas Let's Lack y a la CAF por la posibilidad de participar en este evento, por su apoyo, por su patrocinio y por su soporte para el desarrollo de oportunidades y proyectos en América Latina. El objeto de mi ponencia consiste en viabilizar o mostrarles cuáles son y en qué consisten las ventajas y las barreras para la implementación en América Latina y en el Caribe de la tecnología de tratamiento mecánico biológico de residuos domiciliarios, de residuos mixtos o de residuos sólidos urbanos. Intentaré brevemente exponerles qué es una planta de tratamiento mecánico biológico, qué es una planta de Waste to Energy, cuáles son las barreras que nos hemos ido encontrando durante los últimos 20 años para implantar este tipo de proyectos en diversos países latinoamericanos, para acabar exponiendo algunas de mis experiencias personales y profesionales en casos reales en Latinoamérica. Bien, ¿qué es una planta de tratamiento mecánico? ¿Qué es una TMB? Cuando pensamos en una planta de procesamiento de basura, de residuos, estoy convencido de que a todos nos gustaría poder contemplar imágenes como estas, de lindos bosques, de mares de aguas cristalinas y preciosos recursos naturales debidamente preservados como resultado y consecuencia de un adecuado tratamiento de los residuos que el llamado desarrollo humano genera. Desgraciadamente, la realidad es bien distinta en muchas ocasiones. Rellenos incontrolados, donde seres humanos y animales comparten o compartimos un mismo hábitat.
Conceptual o incluso filosóficamente, ¿qué entendemos por una planta de tratamiento mecánico-biológico de residuos? Definámosla como la herramienta, como el instrumento para viabilizar las tres primeras imágenes que acabamos de ver, como la solución a las tres siguientes y como la alternativa a los actuales rellenos, vertederos, lisoes o botaderos para reducir y minimizar el pasivo ambiental que heredan nuestras generaciones futuras. Pero técnicamente, ¿qué es una TMB? Bien, acudamos a la Wikipedia. Primeramente, definiremos el tratamiento mecánico biológico de residuos. ¿Cómo lo definimos? Como una técnica de pretratamiento de los residuos sólidos urbanos que combina la clasificación mediante el tratamiento mecánico de la parte inorgánica de los residuos y el tratamiento biológico de la parte orgánica de los mismos. El objetivo del mismo es doble. Por un lado, la recuperación de materiales valorizables y reutilizables con valor agregado para la economía circular y la eliminación de los contaminantes que afectan tanto a la atmósfera a través del biogás como al subsuelo a través de los lixiviados que podamos generar. El potencial peligro del biogás para el cambio climático es de 21 veces más alto que el del dióxido de carbono. De este modo, 1. Disminuimos el volumen de residuos a confinar o a depositar en vertedero y minimizamos el tamaño del relleno sanitario o bien prolongamos su vida útil. 2. Eliminamos la actividad biológica en la degradación de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos hasta que el relleno sanitario no existen potenciales reales de producción de biogás. 3. Disminuimos al mínimo la concentración de los contaminantes en los lixiviados que podrían contaminar el acuífero en caso de falta de impermeabilización o con daños en la impermeabilización de los vertederos. O bien minimizamos el tratamiento necesario de los lixiviados que se generan. 4. Disminuimos la cantidad de residuos que se tienen que confiar o incinerar. 5. En algunos casos, en los de plantas de generación de energía, waste to energy, se puede producir electricidad con un aprovechamiento térmico de la fracción con alto poder calorífico, como comentó el compañero Luis Felipe. 6. Evitamos atraer roedores, ya sean moscas, cucarachas, ratas, aves, perros, por la eliminación de la materia orgánica fresca contenida en los vertederos. Por el peligro a largo plazo que presentan los rellenos sanitarios, tanto para el subsuelo y los acuíferos como para la atmósfera, la Unión Europea exige un pretratamiento de los residuos sólidos urbanos. Es decir, antes de depositarlos en los vertederos, se tienen que tratar para minimizar el riesgo para la salud y el medio ambiente. Las tecnologías de tratamiento mecánico biológico aeróbico presentan una inversión mínima para implementar el proceso en relación de plantas de incineración u otras tecnologías de eliminación de residuos o generación de energía, algunas de ellas todavía no consensuadas como pueden ser la gasificación y la pirólisis. Sin ir más lejos, incidiendo en lo que comentaba el compañero Jordi, los objetivos de la Unión Europea para el año 2030 consisten en, ojo, que son muy ambiciosos, reciclar el 65% de los residuos municipales, reciclar el 75% de los residuos de embalajes y reducir máximo un 10% la disposición final en vertederos. Objetivos muy ambiciosos, como comentaba, que requieren un cambio de paradigma, fundamentalmente en la recolección diferenciada de algunas fracciones que viabilicen la recuperación de la enmienda orgánica de los residuos sólidos urbanos. Para definir qué es una planta de tratamiento mecánico biológica, definámosla como una instalación industrial en la que mediante diversos procesos mecánicos, ya sea por separación por tamaño, por densidad o por forma, y la aplicación de distintas tecnologías, por ejemplo, separación electromagnética o visión artificial, se procede a la separación y clasificación de los distintos componentes de los residuos domiciliarios, bien para la aplicación de tratamientos posteriores, tratamientos biológicos aerobios, que requieran un determinado grado de limpieza, como se comentó en la presentación anterior, pureza o calidad, bien para la reintroducción o reaprovechamiento de dichos materiales en la economía de consumo de tipo circular, generando flujos de materiales reciclables tales como polímeros plásticos, separados individualmente por composición e incluso por color, agregando un mayor valor a la industria del reciclaje, siendo los más habituales el PET, el politereftalato, la típica botella de refrigerante o agua mineral, el PAD, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad o bolsa de plástico film, polipropileno, así como fracciones de papel y cartón o fracciones metálicas de metales tanto ferrosos, hierro o acero, como no ferrosos, latón, cobre o fundamentalmente aluminio de un elevado valor en el mercado. Debemos aquí distinguir entre materiales, atención, separables de materiales reciclables o valorizables o vendibles. Es decir, podemos separar diversas fracciones de materiales con distintas tecnologías, pero que o bien no tengan mercado de venta, tanto a nivel nacional como a nivel local,
o internacional, o bien la inversión no compensa el retorno económico. Es decir, podemos separar hasta el infinito, pero siempre que tenga un sentido económico, aparte de una sustentabilidad medioambiental y social. También puede llevarse a cabo la preparación con los rechazos secos de una fracción combustible de alto poder calorífico, conocida bien como CDR, combustible derivado de residuos, o CSR, combustible sólido recuperado, para su reaprovechamiento en instalaciones con procesos térmicos, como pueden ser incineradoras u hornos de la industria cementera, como material de sustitución de combustibles fósiles, lo que ayuda a reducir la huella de carbono y el consumo de estos combustibles fósiles. Dentro de los procesos biológicos subsiguientes a la primera etapa de tratamiento mecánico, en este caso, tras la primera separación granulométrica de la fracción menor de 80 milímetros, donde se encontrará la mayor parte de la fracción orgánica, podemos contar con tecnologías de tratamiento biológico aerobio para bioestabilizar, biosecar o compostar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Con la bioestabilización buscamos reducir los costos operativos de los vertederos sanitarios al no generar gases de efecto invernadero lixiviados en dichos rellenos. Con el biosecado buscamos generar una fracción combustible que, aun con un poder calorífico no tan elevado como el CDR producido con la fracción seca de rechazo de los RSU, podemos tener un potencial o una potencial salida como material combustible. Y con el compostaje, finalmente, pretendemos preparar un abono o fertilizante que, siempre teniendo en cuenta su origen, puede tener distintas aplicaciones. Antes el compañero Luis Felipe hablaba de FORM o de MOR, como se habla en España. Jardinería o recuperación de espacios degradados, caso de proceder de fracción orgánica procedente de los residuos urbanos y con la posibilidad de contener contaminación por metales pesados, o bien un uso agrícola con destinación humana, caso de proceder de una recogida selectiva, FORM, que no contenga trazas de contaminación de metales pesados que lo inhabiliten como compost, como abono o como fertilizante. Ahora bien, en resumen, podemos considerar que las plantas de tratamiento mecánico biológico son un instrumento para aplicar las políticas nacionales de residuos sólidos, los planes municipales y otros convenios o protocolos internacionales, que son un sistema flexible y adaptable a mudanzas en cuanto a cantidades y composición de los residuos a procesar, lo que las hace más versátiles frente a encorsetadas tecnologías de generación de energía e incluso de las fracciones a separar y posteriormente a valorizar, que es un proceso sustentable tanto desde un punto de vista ambiental como desde un punto de vista social, en cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo y la generación de empleo y renta de todos estos catadores informales, sucateiros, pepenadores que existen en América Latina y el Caribe, como por supuesto también una sustentabilidad económica a través de la economía circular, que lentamente desplaza a la caduca economía lineal optimizando la reutilización de los recursos naturales. No olvidemos la jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos, como ha sido comentado anteriormente, de la más favorecedora a la menos favorecedora, pasando de la prevención, la minimización, la reutilización, el reciclaje, la recuperación energética hasta la disposición final. Hablemos brevemente de la tipología y la composición de los residuos de entrada. Hablemos sobre algunas de las hipótesis o datos de partida a la hora de diseñar una instalación de tratamiento mecánico biológico. El primero de ellos, y uno de los más importantes, es conocer la composición de los residuos que debemos procesar. Debemos adaptar los distintos conceptos del tratamiento mecánico y biológico, es decir, tropicalizar las soluciones existentes para la tipología de los residuos de entrada en aquellos proyectos y en aquellos países donde queramos trabajar. Como ejemplo, les adjunto la composición media de los residuos de la ciudad de Quito, uno de los últimos proyectos en los que he estado trabajando estos meses, pero que no difiere mucho de la composición media que podemos encontrar en el resto de Latinoamérica. Se pueden observar algunas ligeras variaciones en función de algunos parámetros, si el área es más o menos rural o urbana, así como el nivel de renta, lo que nos dará una mayor cantidad de fracción orgánica o mayor pureza en cuanto a polímeros plásticos. Dada una tipología de entrada, el diseño de la planta de tratamiento mecánico biológico debe asegurar unos altos porcentajes de eficiencia en cuanto a la recuperación de materiales. Podemos hablar, con el correcto concepto de tratamiento, de recuperar entre el 15 y el 25% de materiales reciclables, de esa porción azul que vemos de reciclables, 24%, y entre un 15 y un 20% de combustible derivado de residuos, con esa porción de rechazos gris del 19% o la fracción de esos 24% de reciclables que no es reaprovechable, pero siempre vinculado a una composición de residuos como la que muestra la diapositiva. O bien hablar de porcentaje de recuperación de materiales individuales, como por ejemplo decir que recuperamos el 85% de los envases de PET de un determinado tamaño, entre 80 y 300 milímetros. Pero siempre es imprescindible buscar el punto de equilibrio entre inversión y rendimiento de la instalación.
Es importante también hablar sobre la capacidad de tratamiento del crecimiento esperado demográfico y de generación de residuos como uno de los factores clave a la hora de desarrollar un proyecto de una planta de tratamiento mecánico biológico. Es decir, debemos conocer la cantidad de residuos que se deben procesar, así como la proyección a 15 o 20 años de la misma, en términos de crecimiento demográfico de la población que debe atender como el propio crecimiento de la generación de residuos. En esta diapositiva observamos la generación per cápita y día de residuos domiciliarios y urbanos de distintos países en Latinoamérica y el Caribe, pudiendo considerar alrededor de 0,8 kilos por habitante y día para los primeros y alrededor de 1 kilo por habitante y día para los residuos urbanos, como media cifra estable a nivel mundial. En cuanto al crecimiento demográfico, es también importante, como apreciamos en esta diapositiva, conocer el crecimiento poblacional a la que la instalación de tratamiento mecánico biológico debe dar servicio durante un periodo útil de operación de entre 15 a 20 años. Observamos que el crecimiento demográfico de los países latinoamericanos, según datos del Banco Mundial del año 2016, se puede situar a una media de entre el 11 y el 1,5%, es decir, hay que hacer una proyección de la capacidad de tratamiento de la instalación de tratamiento mecánico biológico para esa proyección del 1,5% a 15-20 años. También es importante conocer el crecimiento de la generación de residuos, de qué porcentaje de residuos a más generamos cada año cada habitante, para lo que deben contarse con los estudios realizados por las distintas municipalidades, ya sean de base a estudio de factibilidad previos o a un plan de gestión municipal o a las propias estadísticas de los órganos públicos. Consideremos siempre que el residuo es apenas un recurso en el lugar errado. En cuanto a los materiales reciclables y combustible derivado de residuos, es decir, qué subproductos podemos obtener de planta de tratamiento mecánico biológico, ya lo comenté anteriormente. Recuperamos plásticos, polímeros plásticos por composición, por color, recuperamos la fracción de papel y cartón, recuperamos metales, podemos producir un material combustible y podemos producir un compost o material bioestabilizado para disposición en vertedero. Efectivamente, el residuo es apenas un recurso en el lugar errado. En cuanto a la tipología de plantas de tratamiento mecánico biológico, vamos a distinguirlas en función de dos características fundamentales. La tipología de los residuos a procesar, es decir, si hablamos de residuos mixtos o recogidas indiferenciadas, como veremos más adelante, pudiéndose clasificar en plantas de tratamiento de residuo urbano, tratamiento de recogidas selectivas, ya sean de envase plástico y metálico, de papel cartón, de vidrio o distintas combinaciones de las anteriores, o plantas de preparación para tratamiento térmico, incineración o gasificación, algo muy en boga en el Reino Unido en estos últimos años, o planta de preparación de combustible derivado de residuos. Otro criterio para clasificar las plantas de tratamiento mecánico biológico atiende a la función del nivel de su mayor o menor grado de automatización, pudiendo clasificarse en plantas manuales, semiautomáticas o automáticas, reseñando que a mayor grado de automatización, mayor inversión, menores costos operativos, pero por contra mayor rendimiento en cuanto a toneladas tratadas y eficiencia en la recuperación. Por ejemplo, manualmente un operario, una persona es capaz de separar alrededor de 50 kilos hora de botellas de plástico y alrededor de unos 100 kilos hora de papel y cartón. Si hablamos de plantas en grandes ciudades con capacidades de tratamiento en torno a 1.000 o 1.500 toneladas por día, el número de operarios necesarios para tareas de separación manual se podría extender hasta el infinito, sin contar con la problemática social, ausentismo laboral, etc., etc., que existe en muchos países latinoamericanos. En función del objeto del tratamiento biológico perseguido, también podemos distinguir plantas en las que la fracción orgánica cuentan con producción de compost con bioestabilización para su disposición en vertedero o biosecado para generar un combustible. La tecnología en sí puede ser exactamente la misma, pero los tiempos de residencia y la parametrización del sistema es lo que varía. En cuanto a las recogidas selectivas, en esta diapositiva podemos ver el modelo de recogida selectiva preponderante en España. 5 contenedores, 4 para material reciclable y un quinto para resto. En otros países, como comenté anteriormente, como por ejemplo en Inglaterra o en Francia, se simplifica una recogida de secos, húmedos y resto, existiendo tecnología a día de hoy para la separación de las distintas fracciones valorizables. Todo depende del modelo adoptado por cada país dentro de la Unión Europea, pero que siempre debe cumplir con los objetivos indicados y marcados por la Unión Europea. En cuanto a los efectos sobre el cambio climático, de manera muy breve comentaré que, como dije anteriormente, existen dos objetivos primarios en las plantas de TMB. La recuperación de materiales valorizables y reutilizables con valor agregado para la economía circular y la eliminación de los contaminantes que afectan tanto a la atmósfera, biogás, como al subsuelo, lixiviados. Entendamos el biogás como un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, como pueden ser los digestores anaerobios, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de oxígeno, es decir, en un ambiente anaeróbico.
Este biomás, que es una mezcla constituida por metano, dióxido de carbono, con pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Mediante las adecuadas técnicas de tratamiento biológico posterior al tratamiento mecánico podemos eliminar la actividad biológica en la degradación de la fracción orgánica de los RSU hasta que en el relleno sanitario no existen potenciales reales de producción de biogás. De este modo actuamos activamente sobre las emisiones gaseosas que inciden directamente sobre el cambio climático. Otro de los puntos sobre los que debemos incidir es en la huella de carbono, y aquí me gustaría abrir un pequeño debate posterior, que los distintos procesos pueden producir. Por ejemplo, es mejor reciclar el papel o determinados tipos de plástico de las plantas de TMB para reintroducirlos en la economía circular o directamente mediante técnica de generación de energía utilizarlos como combustible de sustitución. ¿Cuánta energía necesito para producir una tonelada de papel nuevo frente a la que necesito para reciclar esa misma tonelada? ¿O cuánta energía produzco con esa tonelada de papel en una instalación de generación de energía? ¿Es el balance energético global positivo? ¿Y cuál es el origen y parámetros de contaminación de la energía que necesito para todo esto? Es decir, está muy bien abogar por coches eléctricos, pero si la electricidad que necesito para cargar las baterías de los coches eléctricos la genero con técnicas que me producen mayores emisiones de CO2, creo que el balance no es muy positivo. En fin, interrogantes que darían para otra conferencia sin lugar a duda. Brevemente, en cuanto a qué es una planta de Waste to Energy, diríamos que es la conversión o una waste to energy o energy from waste, es decir, la conversión de residuos en energía o energía en residuos, sería el proceso de generación de energía en forma de electricidad y o calor a partir del tratamiento primario de los desechos. Dentro del abanico de tecnologías de waste to energy, la más extendida a nivel mundial es sin duda alguna la incineración de residuos o mass burning. Otras tecnologías como la gasificación y la pirólisis no han conseguido implantarse en el mercado tras muchos intentos, la gran mayoría fallidos. Problemas de escala, de la calidad de los residuos a alimentar a dichos procesos, como bien comentaba el ingeniero Luis Felipe anteriormente, inversiones limitadas, mercados no regulados inviabilizan este otro tipo de soluciones. Las plantas de tratamiento mecánico biológico resultan de mucha mayor flexibilidad y versatilidad frente a instalaciones de waste to energy, que requieren una determinada cantidad mínima de residuos de unas determinadas características para viabilizar su modelo económico. Mudanzas en estos parámetros distorsionan los planes de negocio de dichas instalaciones. Por ejemplo, menos plásticos en los RSU como consecuencia de una implantación de una recogida selectiva implicaría mayor cantidad de orgánico y consecuentemente mayor porcentaje de humedad o incluso una menor recepción de residuos, lo que puede conllevar una mayor generación de energía y quebrar el balance económico de dichos proyectos. Además, las plantas de waste to energy resultan mucho menos flexibles que las plantas de tratamiento mecánico biológico en cuanto a aceptar mayor cantidad de residuos, resultando instalaciones de un monto de inversión muy elevado y grandes costes de mantenimiento. Aun con todo, no debemos demonizar las instalaciones de waste to energy que se muestran como un complemento a instalaciones de TMB o incluso parte importante de la solución en lo que podemos llamar megaciudades con problemas masivos para el tratamiento de residuos. Y ya por acabar, y muy brevemente, hablaré sobre las barreras a la implantación de proyectos. El mayor problema que nos encontramos a la hora de desarrollar un proyecto de estas características en países latinoamericanos o de Caribe es la falta de confianza en el mismo por la inexperiencia en este tipo de tecnologías y soluciones. Afortunadamente, este problema es el de solución más simple. Acciones comerciales, pues es mi trabajo, y visitas a instalaciones con residuos de similares características son la base para ello. Ahora bien, existen otro tipo de barreras de más difícil solución, a saber, barreras arancelarias, impositivas, legislativas y financieras. Deberían facilitarse los trámites para importar este tipo de tecnologías con reducciones de impuestos y aranceles de importación o nacionalización de equipos, como por ejemplo los famosos extarifarios en Brasil. Debería reducirse o condonarse determinados tipos de impuestos, tasas y arbitrios para favorecer la compra de estas instalaciones o bien compensar los impuestos que se devengan en la compra de equipos con los que se generan en la venta de materiales reciclables. Poner a disposición de entes, tanto públicos como privados, y proporcionar las herramientas necesarias desde el punto de vista legislativo para desarrollar los planes nacionales de residuos y, por supuesto, facilitar el acceso al crédito y la financiación para desarrollar este tipo de proyectos, con líneas especiales de crédito, como el BNDES, se hablaba anteriormente, y alternativas económicas que viabilicen la sustentabilidad económica de estas instalaciones. En Europa y prácticamente en todo el mundo la gestión de los residuos es de carácter municipal. Es decir, cada municipio es responsable de tratar sus propios residuos, dejando de un lado el concepto de responsabilidad extendida del productor o la logística reversa en Brasil. Para ello, el municipio debe hacer frente a los costes inherentes del tratamiento de residuos. Si se externaliza este servicio, se debe ser consciente de que tiene un coste para la concesionaria o para el aliado estratégico. Es decir, solo con la venta de materiales reciclados o la venta de energía no se autosustenta la inversión y los costes operacionales, haciéndose necesario el pago de un canon al operador por tonelada tratada. Y esto es algo en lo que debemos
debemos trabajar, no solo copiando los planes nacionales de distintos países europeos para hacer un copia y pega en cuanto a las legislaciones nacionales latinoamericanas y caribeñas, sino también en cuanto al modelo económico que lo sustenta. Debemos seguir trabajando conjuntamente para salvar estas barreras que imposibilitan implantar este tipo de soluciones en Latinoamérica. En cuanto a experiencia y casos reales, me plegaré a sus preguntas o a cualquier tipo de cuestión que tengan ahora en el chat. Les agradezco muchísimo su atención. Lamento haberme desplazado 5 o 6 minutillos de mi tiempo previsto. Agradezco a los patrocinadores y, por supuesto, a mis compañeros en las palestras y en las charlas. Y les doy una calurosa bienvenida al chat y cualquier duda o cuestión que puedan tener, disponibilizan tanto mi dirección de correo electrónico como mi WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Muchísimas gracias, David, por tu intervención y por compartir toda esa información, conocimientos. Quisiera mencionar que tenemos muchísimas preguntas, tenemos algunas que son muy específicas de costos, de tecnología, etcétera, que ya los presentadores están respondiendo directamente en el chat, y entonces quisiera leerles algunas preguntas que van más hacia la discusión. Primero, yo desde el punto de vista personal y de Let's Slack, quisiera felicitar y enfatizar y agradecer el énfasis que se da al tema de la prevención como primer paso, ¿verdad? Y entonces está muy claro que en eso tenemos un rol todas las personas, todos los que estamos aquí, sobre las decisiones que tomamos sobre el consumo, sobre la compra y cómo eso contribuye a la prevención. Ese es un elemento que no podemos dejar de lado y que muchas veces cuando estamos hablando de residuos, pues le damos mucho énfasis al tratamiento final y no a ese primer paso en el que todos tenemos que hacer, que es la prevención. Así que muchas gracias y creo que es importante tomarlo en cuenta. Tengo algunas preguntas que yo creo que sería bueno que voy a hacer unas 3 preguntas que han salido de la discusión y dar espacio para que cada uno de ustedes pueda contribuir, porque me parecen importantes como una primera aproximación, ¿verdad? Nos dice Gerardo Canales, las tecnologías están disponibles y en este sentido las barreras más relevantes quizás no sean tecnológicas, sino que tienen que ver con las condiciones regulatorias, institucionales y de mercado. En particular, ¿qué modelos de negocio o esquemas de acuerdo público-privados podrían destacar como buenos ejemplos para la implementación, para viabilizar la implantación de las tecnologías disponibles? También nos dice Jacinto Mariscotti Rodríguez, si bien son importantes las posturas presentadas y la perspectiva es positiva, sin embargo, parece que el talón de Aquiles es más cultural y de educación ambiental. Ese sería un trabajo difícil, pero no imposible. Eso es una pregunta que creo que queda bien a todos. Después voy a hacer algunas más específicas. Y hay una para Camilo sobre si ustedes cuáles son las condiciones para apoyar proyectos y en qué países si se ha dado alguna asistencia técnica o financiera a los países, especialmente en Centroamérica, para tener este enfoque en el tema de gestión de residuos sólidos. Entonces, quisiera pedir los comentarios de Jordi, Luis Felipe y David en las primeras 2 preguntas sobre los modelos de negocio, las alianzas público-privadas que han funcionado y el tema de la educación. Y a Camilo, por favor, sobre el apoyo que CAF puede dar o ha dado en este sentido. Gracias. No sé si Jordi, ¿quién inicia?
por orden parece que se espera que inicie. Sí, adelante. Bueno, la primera pregunta, creo que ejemplos específicos de alianza público-privada creo que la voy a dejar un poquito más para mis colegas que tendrán ejemplos más concretos. Aquí simplemente quisiera reafirmar y el comentario y en el sentido de que nosotros observamos algo muy parecido, es decir, que es cierto que en muchas ocasiones las barreras no son la disponibilidad o el conocimiento de tecnologías, sino que según lo comentado por Gerardo Canales, muchas veces lo que hay que trabajar son otro tipo de barreras y en ese sentido pues tratamos de poner un poquito de énfasis en todo lo que tiene que ver con gobernanza y con aspectos financieros. Si bien sí que también es importante, y esto me liga con la segunda pregunta, asegurar que los diferentes municipios y gobiernos tienen la capacidad para evaluar las múltiples o diversas ofertas tecnológicas que les llegan y que no siempre pues, tienen la posibilidad o el equipo de personal suficiente para hacer una evaluación adecuada de cuál es la mejor opción, tecnología que se adecua para cada caso en particular, ¿no? Entonces ahí sí que todos tenemos una oportunidad una necesidad de apoyar esa mayor capacidad de los equipos de las instituciones, ¿no? Y esto ligándolo también con el segundo aspecto, desde mi perspectiva, pues evidentemente estaríamos muy de acuerdo que uno de los temas claves es el tema cultural, el tema de la educación ambiental. Creo que en todos los niveles, por ahí mostramos de que nosotros estamos enfocándonos tanto en el nivel de formación superior, que en definitiva van a ser los futuros profesionales y es importante que tengan una visión amplia, no estrictamente tecnológica de la gestión de residuos, sino también de todos los aspectos socioeconómicos, políticos que requiere y que implica la gestión de residuos, pero también desde una edad temprana y a nivel de público en general es importantísimo el tema de la sensibilización de la educación y de manera continuada. También está demostrado que en el momento en que las campañas aisladas tienen un efecto inmediato, pero después, si se descontinúan, los índices de reciclaje vuelven a bajar. Simplemente para concluir, si bien totalmente de acuerdo en el tema de la educación, tampoco alertar de que no nos podemos usarlo. En algunos casos se utiliza como excusa como para diferir el tomar acción, argumentando de que, bueno, es un tema de educación que toma tiempo, sino que es importante tomar acción desde ya, a nivel de políticas públicas, de diálogo con todos los actores, sector privado, etcétera. Así que es un componente esencial, pero no es el único y no hay que esperar a que esté toda la población sensibilizada y educada para tomar acción al respecto. Gracias. Muchas gracias. Luis Felipe. Hola. Bueno, respecto a modelos de negocio, lo que suele haber en Europa son básicamente, o sea, parcerías público-privadas. El residuo generalmente es del municipio, ¿no? Pero muchas veces el municipio no logra hacer, o sea, la gestión de la instalación. Eso depende mucho de quién va a hacer la inversión, pero generalmente, o sea, el municipio puede hacer la inversión, pero luego, o bien la empresa puede hacer la inversión de la instalación y tener como la posibilidad de uso de esta instalación por determinado tiempo. No es simple mantener una instalación como esta, o sea, si ya vemos aquí, por lo menos en Brasil y algunos países de Latinoamérica, que conozco mucho de las plantas, muchos de los rellenos sanitarios son gestionados por empresas privadas en el término de tecnología. Ahí también yo diría que para iniciar es más factible que sea realizada por una empresa privada porque
sabemos que hay cambio de gobierno y una planta como esta, o sea, la basura, yo siempre digo que es como una guerra. No podemos cerrar los ojos un minuto porque la basura no para de llegar. Así que no podemos, o sea, con un cambio de gobierno, empezar desde cero y cambiar el director, el jefe de planta y todo eso. Entonces hay que tener como que el sistema tiene que seguir. Entonces, generalmente se trabaja mucho con parcerías público-privadas. Respecto a la educación, yo diría que eso también, o sea, comparto lo que dijo Jordi, es muchas veces una excusa. ¿Por qué? Porque en Europa tampoco hace 15 años las personas de ahí eran educadas, por así decir, en hacer la gestión de los residuos. Eso tiene que ver con programas específicos de capacitación, programas de pago. O sea, preguntamos, ¿cuánto pagamos por nuestro residuo? Pagamos por el agua, pagamos por la energía, por nuestro celular, por todo. Y el residuo en muchas ciudades no se paga por el residuo. Entonces, hay que haber un programa de capacitación de la población para saber que cuanto más se genera, más el municipio tiene un costo en ese sentido. Y un modelo que estamos haciendo aquí en Brasil es trabajar con grandes generadores. O sea, sabemos que para hacer una inversión en planta de mecánico biológico para toda la ciudad es complejo. Entonces, y que también la capacitación va a ser paso a paso. Y lo que estamos haciendo es trabajar, por ejemplo, en esta planta vamos a trabajar con grandes generadores. Entonces vamos a tener una pequeña planta MBT y luego vamos a trabajar con centros de abasto, con mercados y eso para conseguir una fracción orgánica de mejor calidad. Así que hay varias estrategias a seguir y una de ellas es justamente eso de trabajar con grandes generadores también. Muchas gracias. David. Sí, si me permites, Ana María, por complementar un poquito lo que han comentado tanto Jordi como Luis anteriormente, en Europa, que es un poco el reflejo de lo que se pretende hacer en América Latina, en la zona del Caribe, existen dos cosas fundamentales que no existen ahora día en América Latina y el Caribe. Una es, o ha sido, o dependiendo del momento, para unos países o para otros, la financiación, el soporte económico para financiar una gran parte de estos proyectos, normalmente a través de fondos de ayuda al desarrollo, fondos FAT, se financiaba entre un 60 y un 80% de los proyectos de planta de tratamiento de residuos por parte de un ente supranacional como es la Unión Europea. Es algo que no existe en América Latina y no existe en el Caribe. Es decir, cada país tiene que buscar sus soluciones por sí mismo. Y otra cosa que tampoco existe en América Latina y Caribe es los organismos o entidades, llamémoslas sin ánimo de lucro, como Ecoembes en España, o el Grundgepunkt en Alemania, el DSD, o Econbalage en Francia, o el Ponto Verde en Portugal, que de alguna manera gestionan toda la venta o la salida al mercado de los materiales reciclables procedentes de la planta de tratamiento de envases o de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, controlando las cantidades, las toneladas de cada tipo de plástico que se viabiliza o se pone a la venta en cada mercado de cada país, porque hablan y gestionan directamente a través de la responsabilidad extendida del productor con los grandes envasadores, es decir, hablan con Coca-Cola, con Nestlé, con Procter & Gamble, y ellos tienen las estadísticas de cuántas toneladas de cuántos plásticos se posibilitan o se disponibilizan en los mercados españoles o en los distintos países europeos, y al mismo tiempo controlan también los plásticos que se recuperan en las plantas de tratamiento. Es decir, conozco el input, conozco el output, conozco el porcentaje o la eficiencia de recuperación del sistema en los distintos países europeos. Otra cosa es que los modelos con los que se trabaja con este tipo de proyectos en Europa, fundamentalmente en España, son a través de modelos de concesiones o un modelo financiero de BOT, de Building, Operate and Transfer. Es decir, a través de una financiación en estos últimos años, gracias o debido a la crisis económica y financiera que ha sacudido fuertemente a algunos países en Europa, las propias operadoras o gestoras de residuos tenían que financiar por su propia cuenta estos proyectos, cuando antes una gran parte de la financiación venía por la Unión Europea y otra parte por el municipio. A día de hoy tienen que financiar, tienen que operar, tienen que construir y después de un determinado tiempo de concesión, 10, 15 años normalmente, tienen que transferir la propiedad de esa instalación al ente público, ya sea la municipalidad, ya sea la alcaldía o ya sea una mancomunidad.
Entonces, bueno, es un modelo no tanto de alianza público-privada o de parcería público-privada, sino a través de concesiones. En cuanto al tema de la educación ambiental y cultural, como bien comentaba Jordi, efectivamente es vital las campañas de sensibilización y de publicidad que normalmente se hacen en todos los países europeos. Pero más importante es todavía empezar por las escuelas, empezar por las crianzas, empezar por los niños, que al final son los que nos van a ir educando a los padres y haciéndonos tirar en nuestra casa o arrojar en nuestra casa cada cosita en su sitio. E indudablemente es más fácil avanzar de lo más simple a lo más complejo. A día de hoy existen tecnologías suficientes, como comentaba durante mi exposición, para poder separar muchos tipos de residuos de una mezcla de residuos. Es algo que no existía hace 20, 25, 30 años cuando se empezaron a implantar recogidas selectivas, es decir, antes era muy complicado separar un plástico de un papel. Hoy en día tenemos tecnología para separar plástico, papel y hasta pequeños trocitos de vidrio de las MERF en Inglaterra. Entonces, querer implantar en grandes ciudades o en grandes núcleos poblacionales 5 contenedores en la calle y querer bombardear al ciudadano con que tiene que separar en sus cocinas de sus casas, teniendo 5 pequeños contenedores para después llevarlo y disponibilizarlo en 5 contenedores en la calle, es muy complejo. Países incluso mucho más avanzados del norte de Europa, como Noruega, en la ciudad de Oslo, empezaron a implantar en el año 2011 un sistema de recogida muy fácil. Un solo contenedor en la calle con 3 bolsas normalizadas de 3 colores distintos. Una blanca para la incineradora, una verde para la planta de digestión aerobia y posterior compostaje y una azul para la planta de envases. Las 3 bolsas se recogen en un único camión, sin un grado de compactación elevado, se llevan a una planta donde por una tecnología de color se separan las distintas bolsas y cada una lleva su flujo posterior de tratamiento. Y eso llevó 2-3 años implantarlo en una ciudad como Oslo, que es un paradigma de educación, de bien saber, de bienestar y de bien comportarse dentro de la Unión Europea. En España, implantar recogidas selectivas tardó durante 10-15 años hasta conseguir una calidad de la recogida selectiva, fundamentalmente de envases, alta que viabilizar instalaciones de tratamiento de envases ligeros. Entonces, avanzar de lo sencillo a lo más complejo y comenzar con los pequeños en las escuelas con acciones de sensibilización, yo creo que es lo más importante y lo más razonable también. Muchísimas gracias, David. Juan Camilo, yo creo que hay varias cosas que quisiera. Uno, las preguntas, bueno, ¿se puede financiar esto? Hay incluso una pregunta, ¿se puede financiar con el Fondo Verde del Clima? ¿Verdad? ¿Qué apoyo da la CAF en esto y qué experiencia tienen apoyando a los países de la región? Gracias, Ana María. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Miren, en general, digamos, hay que entender que el Fondo Verde del Clima es una iniciativa que nace de la Convención y que lo que busca de alguna manera es complementar recursos, dado que, por supuesto, digamos, las demandas a nivel global son, digamos, bastante más altas que la cantidad de recursos que se pueden ofrecer. En ese sentido, digamos, lo que hemos hecho nosotros con los proyectos es juntar recursos del Fondo Verde Clima, del sector privado, de gobierno, etcétera, de crédito, de CAF, y hacer un pool para poder llevar a cabo, digamos, ya sea por un lado la formulación o la implementación de proyectos con contenido climático. Proyectos que, de un lado, o promuevan el desarrollo bajo en carbono o del lado de la adaptación también, digamos, sean resilientes al clima. Esa es la idea, digamos. El primer criterio es ese, que sean proyectos con ese enfoque. Todos los proyectos que hemos visto aquí realmente cumplen al principio con ese enfoque, de tal suerte que podrían ser elegibles. Ahora hay que mirar exactamente a través de qué ventana los podemos apoyar. Ese es un punto. En general, digamos, CAF, además del Fondo Verde del Clima, tiene una serie de líneas de crédito, de cambio climático, energías renovables que podrían ayudar a este tipo de proyectos por su misma naturaleza. En ese sentido, digamos, son recursos concesionales y, digamos, habría que verlos caso por caso. Quería referirme también, digamos, a otros 2 puntos. El primero es, en Colombia recientemente ha salido el decreto 1784 del Ministerio de Vivienda que da algunas luces sobre el tema del tratamiento de residuos sólidos urbanos. Allí, digamos, después de varios años, más de 10 años, de una década, se genera, digamos, una posibilidad de desarrollar este tipo de proyectos. Entiendo que requiere algún tipo de reglamentación adicional, pero como varios de los colegas ya han mencionado, el tema, digamos, de normativa y de política nos parece importante porque abre un compás
y da, digamos, alguna señal costo efectiva para desarrollar este tipo de proyectos. El otro punto al cual quería referirme es el tema, digamos, del impuesto al carbono y en general de mercados. Este tipo de proyectos, al evitar las emisiones, podrían también tener ingresos desde este punto de vista. Actualmente, por ejemplo, en países como Colombia, en México, el impuesto al carbono está bien tasado, $5 por tonelada, y ya se ha visto, digamos, que hay compañías, hay la ventana la ventana para utilizar, digamos, compensaciones para este impuesto de carbono, y esto genera un mercado, genera una demanda de créditos de carbono que puede ser atendida por este tipo de proyectos, y eso, digamos, genera un ingreso que, por lo que hemos visto en el pasado con proyectos del MDL, no es un ingreso menor, es un tema, digamos, para tener atención, para ir, digamos, valorando. Finalmente, alguien preguntaba un poco sobre las iniciativas de ciudades y el reporte que mencioné. Quería mencionar que el reporte es un reporte que sacó hace poco, en octubre, ONU Medio Ambiente, se llama Emission Gaps Report del 2017, es un reporte que hacen de manera anual. Y la iniciativa a la cual me estaba refiriendo en el marco, digamos, de ciudades y regiones se llama el Global Covenant of Mayors for Climate and Energy. Las siglas son GCOM, lo pueden encontrar, pueden escribirse en los envíos. Y es interesante también ver que hay un Carbon Climate Registry, donde ven, ustedes van a ver exactamente las diferentes ciudades y regiones, cómo tienen la posibilidad, digamos, de publicar sus metas, de generar, digamos, también información sobre cómo van avanzando en el cumplimiento de esas metas y qué acciones están desarrollando. Mil gracias, Ana María. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera decir que ya estamos sobre el tiempo que habíamos programado. Sin embargo, quisiera consultar si los ponentes nos regalen otros 10 minutitos para responder algunas de las preguntas. Y de nuevo, aquellas que son muy específicas, vamos a compartirlas ya. Tanto Jordi como Luis han estado respondiendo directamente por el chat a algunas de las preguntas. Vamos a enviárselas directamente, dado que pues tenemos algunas que son muy específicas, pero sobre esas nuevamente quisiera tomar algunos temas que han surgido en varias preguntas. Pues se han estado hablando de algún tipo de residuos, pero hay varias preguntas relacionadas con el tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, quisiera tal vez si dos de nuestros panelistas pueden conversar sobre ese tema, cuál ha sido la experiencia, las tecnologías y especialmente pues las necesidades de la región en cuanto a eso. Igualmente, hay algunas preguntas sobre tratamiento de aceite vegetal usado de origen doméstico, también aceite industrial usado, cómo esto se trata en este contexto de la economía circular. Y también tenemos varias preguntas sobre costos, que pues algunas son muy específicas y las vamos a trasladar a los ponentes, pero sí quisiera preguntarles también a David y a Luis cómo están los rangos de costos. Hay varias preguntas para diferentes tipos desde los sistemas, digamos, para comunidades pequeñas de biodigestores, hasta los temas de las ciudades grandes. ¿Cómo estamos en temas de costos? Y yo creo que que es muy importante ver, bueno, cómo al final el gran reto en mucho, y lo menciona una de las preguntas, el gran reto es la inversión inicial. Entonces, ¿cuál ha sido esa experiencia en América Latina y el Caribe de hacer los acuerdos o buscar los apoyos necesarios para financiar esas
inversiones iniciales. Entonces, por el orden, si empieza Jordi con algunas de las preguntas sobre desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, sobre los temas de aceites, cuáles son los enfoques, las tecnologías y las experiencias, y si David y Luis pudieran comentarnos sobre costos en general y esquemas para financiar inversiones iniciales. Jordi. Sí, hola, gracias, gracias por las preguntas. En cuanto a la gestión y tratamiento de estos residuos más específicos que se comentaban, por mi parte tan solo quisiera señalar que algunos de estos residuos, como los electrónicos, aquí ya se requieren de plantas un poco más especializadas, más tecnificadas en algunos casos, y se dan algunos casos, ya hay plantas en la región en Brasil para el tratamiento de las lámparas, por ejemplo, en México también. El tema de baterías usadas, también hay plantas sobre buena tecnología en varios países de la región, pero para que realmente haya la capacidad y la inversión en algunas de estas plantas, es muy importante que los esquemas que ya se han mencionado de responsabilidad extendida del productor se hagan efectivos, se recojan en las diferentes marcos normativos y con un diálogo importantísimo con el sector de los productores, importadores, distribuidores, se lleguen a acuerdos para que el sector privado tenga una predecibilidad y un marco jurídico claro para proceder con ese tipo de inversiones en estas plantas, que ahora mismo pues hay carencias, porque también hay temas de economías de escala. Han habido interés, por ejemplo, en algunas compañías de gestión de residuos de invertir en Centroamérica, pero no se han logrado las economías de escala o acuerdos entre países para mover estos residuos, porque es un tema complejo, pero es importante seguir tratando de buscar este tipo de soluciones. Eso en cuanto a los electrónicos, que en otras regiones, como mencionaba David, en Europa, pues esto funciona porque ha habido inversiones de la Unión Europea, de un ente supranacional, inicialmente para construir para disponer de estas infraestructuras, y después hay unos esquemas de responsabilidad extendida que también ayudan a financiar la sostenibilidad de la operativa. En cuanto a aceite vegetal, aquí también aquí sí que es importante el papel que puede jugar el propio municipio para promover la recogida selectiva, para crear conciencia al respecto, y aquí la sugerencia sería iniciar con generadores singulares, con restaurantes, con centros de comida, etcétera, para viabilizar y hacer escalas piloto antes de tal vez de pasar a la recogida domiciliaria. Pero también se pueden disponer en puntos limpios, y aquí sí que habría oportunidades para que esto se haga realidad. Gracias. Muchísimas gracias. David y Luis. Sí, Ana María. Bueno, siguiendo un poquito con lo que comentaba Jordi, efectivamente las instalaciones, por entrar un poco más en la parte técnica de las instalaciones de RAEs, de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, son un concepto distinto a lo que planteamos en las plantas de tratamiento mecánico-biológico. Es un tipo de residuo que no tiene absolutamente nada que ver. Se aplican procesos de trituración, de separación de materiales, ya sea por tecnologías de visión artificial, por espectrometría próxima al infrarrojo o por tecnologías de electromagnetismo, para separar metales pesados, metales valiosos, contenidos fundamentalmente en las placas electrónicas de estos aparatos eléctrico-electrónicos. Cuando hablamos de pequeño aparato eléctrico-electrónico, Brasil es uno de los mayores consumidores de teléfonos móviles del mundo, por ejemplo. Y al final separamos los metales más valiosos. Existe un mercado muy interesante a nivel mundial. Japón es uno de los países que más y mejor compran este tipo de materiales. Separamos también otro tipo de plásticos técnicos, ABS,
policarbonatos, en fin, otro tipo de materiales, pero fundamentalmente lo más valioso radica en la parte de metales pesados. Pero son tecnologías completamente diferentes que no tienen nada que ver con la tecnología de tratamiento mecánico de residuos sólidos urbanos. Son tecnologías muy, muy específicas. Después tenemos las grandes líneas de desmontaje de blanca, de línea marrón, de frigoríficos, de hieladeras, de lavadoras, de otro tipo de electrodomésticos de gran porte, de grande tamaño. Son líneas de desmontaje más manuales y que implican más mano de obra que no tecnología. Existen instalaciones, yo he visitado instalaciones en las afueras de Sao Paulo, empresas dedicadas o empresas pertenecientes a los holdings de las grandes gestoras de residuos que tienen sus líneas independientes de negocio para residuos de aparato eléctrico electrónico, pero es un mercado que todavía, igual que el tratamiento de los residuos, no está muy bien implantado. Es decir, hay muchas ideas, hay muchas iniciativas, hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero todavía no existe ese empuje como tiene que faltar todavía con los residuos sólidos urbanos para poder desarrollar ese mercado. Pero insisto, sí que hay un mercado internacional, igual que ocurre con los materiales reciclables de las plantas de tratamiento mecánico de residuos urbanos, para poder vender todos esos residuos o material reciclable que se puede recuperar de este tipo de residuos. La financiación sigue siendo la parte importante de todos estos proyectos, no me cabe lugar a duda. Llevamos muchísimos años trabajando en Latinoamérica. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo con dos empresas diferentes. La primera de ellas, una empresa francesa precisamente dedicada a fabricar equipos de separación a través de la aplicación de distintos tipos de visión artificial, rayos X, espectrometría, cámara de color, dedicada, entre otras, a equipamiento de RAES. Y siempre en esos últimos 10 años he chocado con la misma barrera, que es quién financia esto. En muchas ocasiones los propios clientes nos piden y nos solicitan, aparte de la solución tecnológica que les llevamos, la parte financiera también. Nos preguntan sobre posibilidad de financiación, ya sea de entidades europeas o entidades latinoamericanas, el BID, la CAF o entidades tipo el BNDES o Caixa en Brasil. Es un punto importante y fuerte para poder desarrollar todos estos proyectos. Yo creo que básicamente todos coincidimos en ello, tanto Jordi como Luis Felipe. Yo tengo la suerte de haber podido trabajar los últimos 5 años y medio en Brasil directamente con mi última empresa y 3 años con mi empresa anterior, y la realidad brasileña es bien compleja. A veces intentar trabajar con la parte pública es muy, muy complicado. No hablo solo de Brasil, hablo de toda Latinoamérica. Y la parte privada, los grandes gestores de residuos están plegados a los vaivenes que acontecen en algunas ocasiones con los deseos o las posibilidades de acometer proyectos por parte de la parte pública. Es muy complejo, honestamente. Muchas gracias, David. Luis, había una pregunta muy específica sobre los costos de estas diferentes tecnologías que nos presentó. ¿Hay alguna idea sobre el rango de costos para diferentes tipos de proyectos? Y nuevamente, ¿cuáles son esos esquemas para financiar en los proyectos que ya ustedes han desarrollado? Vale, bueno, rango de costo, voy a hablar un poco de los rangos que se practican en Europa. Las extra secas suelen estar alrededor de los 100.000 euros por tonelada, las secas a los 120, 130 y las húmedas en los 150. Eso porque depende mucho del pre y post tratamiento, o sea, si necesita prensa centrífuga, si necesita hacer como que la dilución del material y todo eso. Entonces la extra seca, la más barata, y la húmeda es la más cara, por así decir. Pero eso son precios europeos. Lo que estamos haciendo aquí en Brasil, porque es una tecnología diferente de una tecnología de pretratamiento, o sea, de reciclaje. Estas aquí son mucho más complejas y que, como dijo David, necesitamos de equipos ahí muy específicos para llevar a cabo el sistema de separación. Una tecnología de metanización tiene mucho que ver con hormigón, tuberías, válvulas y todo eso. Obviamente hay mucho know-how en el medio, pero también, o sea, el costo tiene que ver con precios locales. Entonces, por eso yo insisto que hay que hacer desarrollo local porque el hormigón vamos a comprar en nuestros países, las tuberías también, las válvulas y todo eso. Esta planta, por ejemplo, que hemos hecho en Río, tiene 97% de equipos nacionales. O
sea, un 3% de la planta que tuvimos que comprar equipos que no se fabricaban en Brasil. Así que logramos reducir mucho el costo, yo diría que más de 50% el costo de implantación de la tecnología. Entonces, eso depende, yo siempre digo, o sea, depende de la localidad, el costo, y luego lo que siempre digo también, como comentó bien David, o sea, es muy difícil trabajar. Yo como brasileño digo que no es fácil trabajar con el gobierno, porque tarda mucho en hacer negociaciones, y cuando ya está en el final se cambia el gobierno y tiene que empezar todo de nuevo. Yo diría que un sistema de residuos es algo necesario para nuestros países. No podemos continuar como estamos, o sea, muchas veces no tenemos ningún relleno sanitario, pero relleno sanitario tal como hacemos aquí en Brasil, ya es prohibido en Europa y en Estados Unidos. O sea, no podemos invertir recursos públicos en algo que ya es obsoleto. Entonces, hay que hacer una inversión en algo que sea un compostaje, que sea una metanización, o por lo menos en algo que sea tratamiento y no disposición. En ese sentido, o sea, hay muchos recursos internacionales, como han comentado, del BID, del CAF, o sea, hay muchos programas, pero hay que estructurar proyectos, hay que estructurar buenos proyectos, y luego hay la necesidad de desarrollo de proyectos pilotos en nuestros países para que bajemos los riesgos de implementación de los proyectos. Entonces, respecto a los valores, yo diría más o menos eso, y respecto a modelos de negocio, cómo implementar, hay que realmente tratar residuo como algo que necesita de tecnología, que necesita de una buena gestión, sea en etapa de la gestión de los residuos. El primero que tenemos que hacer es minimizar, y muchas veces lo que una empresa que tiene el tratamiento quiere es cuanto más residuo mejor, porque va a recibir más tipping fee. Entonces hay como un límite que tenemos que jugar y que tenemos que trabajar cuando hablamos de residuos. Entonces la participación del poder público es fundamental para que logremos hacer un buen proyecto que sea no de un gobierno, pero que sea para la ciudad que estamos trabajando. Muchas gracias Luis. Y quisiera hacer ya casi la última pregunta a Camilo, porque bueno, CAF como Banco de Desarrollo tiene un rol obviamente no solo de canalización de recursos, sino de apoyo a los gobiernos en todo este mejoramiento de las condiciones para que se den estos cambios necesarios para hacer no solo factibles, sino sostenibles las inversiones en este tipo de sistemas. Entonces, ¿cuál es el rol de CAF, por ejemplo, y su involucramiento con el centro regional en la creación de estas condiciones habilitantes, digamos, con los gobiernos? Gracias, Ana María. Sí, es bien relevante la pregunta, porque finalmente, digamos, las políticas y los marcos regulatorios y normativos son, digamos, el detonante quizás más importante para generar este tipo, digamos, de proyectos, este tipo de acción climática. Y concretamente hay algo bien interesante: países como Colombia, que se quieren adherir a la OECD, y que por supuesto están ya en las últimas etapas, han tenido que, digamos, desarrollar una cantidad de reglamentación y de acción de cara, digamos, a los cumplimientos de esta normativa, y uno de ellos justo tiene que ver con el tema de economía circular y gestión de residuos sólidos. En esa dirección, digamos, desde CAFES hemos estado muy atentos a este proceso, y estamos estudiando la posibilidad, digamos, de poder apoyar al gobierno colombiano en algún proyecto piloto que tiene una complejidad enorme, por lo que ustedes han visto ya, y que la economía circular como tal, digamos, involucra diferentes actores.
desde el punto, digamos, de vista de la política de cambio climático, desde el centro regional se han apoyado varios países, en particular en México colaboramos muy de cerca con el tema, digamos, de registros en general de industrias por encima de ciertos niveles de emisión. Aquí en Colombia también se dio algún apoyo para el tema de la política de cambio climático y en algunos otros países también se ha intervenido. Y la importancia, digamos, del centro en este caso es que podemos contar, digamos, con una amplia gama de expertos en Bonn, donde está la sede de la Secretaría, y eso nos da la posibilidad, digamos, de hacer una conexión muy efectiva y atender de manera rápida, digamos, a los gobiernos. De todas maneras, sí que quería, digamos, reseñar que CAF es uno de los temas que tiene muy en línea para el tema, digamos, de apoyar a los gobiernos. Y de otro lado, también quería hacer una anotación sobre el tema, digamos, de los recursos. Es importante ver y tener en cuenta la posibilidad que hay de jalar recursos del Fondo Verde para estructurar proyectos. En particular, quería comentarles, por ejemplo, proyectos de transporte no es el tema, pero hay cierto tipo de proyectos y estos de residuos también pueden ser de alguna manera intensivos en materia de recursos para formular, y esos recursos, digamos, pueden accederse, claro, con, digamos, una serie de trámites, como es obvio, pero habría la ventana, digamos, para estructurar esos proyectos, que muchas veces encontramos que en la parte de formulación se necesitan recursos no reembolsables para tener, digamos, luego una adecuada búsqueda de financiamiento del proyecto. Muchísimas gracias, Camilo. Y yo quisiera ya, ahora sí, ya casi para cerrar, aparte de agradecerles, retomar, Camilo, una conversación que habíamos tenido. Quisiéramos pedirles a las personas como Let's Slack, nosotros somos una plataforma con más de 1.200 miembros en toda América Latina, el Caribe y otras partes del mundo, que promovemos intercambio y aprendizaje conjunto en temas que son fundamentales para la transformación del patrón de desarrollo de la región a uno que nos permita alcanzar nuestras metas, obviamente económicas y sociales, pero de una manera pues baja en emisiones y resiliente al clima. Y en ese marco hemos estado conversando con CAF sobre la posibilidad de hacer intercambios virtuales en los que se discuta de manera más detallada algunas de estas tecnologías, formas de cómo formular proyectos. Entonces, quisiera hacer una invitación a quienes estén interesados en participar en ese tipo de intercambios en línea, que por favor nos envíen un mensaje a la dirección de correo info@letslack.org, pues para tener la lista de interesados y seguir trabajando en la promoción de ese intercambio, de lo que funciona, de lo que no funciona, de las tecnologías, de las políticas, que como mencionó Luis en su presentación, es algo fundamental para avanzar conjuntamente en la región. Entonces, les pedimos por favor que nos envíen un correo si ustedes están interesados en participar en más intercambios sobre esta temática. Ahora ya el correo es info@letslack.org. Muchas gracias. Ahora quisiera pedirles a nuestros panelistas, por favor, si se toman un minutito para una reflexión final sobre este tema. Empezamos con Jordi, Luis Felipe y David, y por último dejaré a Camilo para hacer el cierre. Adelante. Jordi. Sí, gracias. Bueno, ha sido un